deportivo chileno es ir a jugar una pichanga. ¿Cierto? Que lo hacíamos ahí con nuestros amigos, con las propias reglas, último gol gana, y qué sé yo. Y después empezamos a decirle ir a jugar a la pelota. ¿Cierto? Y después, posteriormente, decimos vamos a jugar fútbol. Y claro, cuando decimos pichanga, cuando decimos ir a jugar a la pelota, los extranjeros no nos entienden, porque el fútbol es parte importante de nuestro país. Sabemos que hay toda una historia, por supuesto, detrás, sobre todo acá en la región del Biobío, donde Deportes Concepción en lo futbolístico ya tuvo su primer triunfo ahí en Copa ¡Vamos! Chile, pero hay situaciones. Exactamente, no queremos que se vuelvan a repetir problemáticas administrativas dentro de Deportes Concepción que quizás impidan el buen desempeño incluso de los jugadores en cancha. Por eso hoy nos visita acerca de algunas materias que hoy día están generando un poquitito. Precisamente ese es el punto que está latente hoy día, que están todos interesados. Hubo una asamblea de la corporación donde se habló del tema y nosotros quedamos un poco preocupados básicamente porque tenemos interés de que esto se resuelva pronto para poder realizar las inversiones que el club requiere para ¿Que se poder resuelva seguir. quién? ¿Qué? Perdón. El acuerdo. Para explicar y transparentar cuál es la situación que hoy día los tiene un poco complicados. Lo que pasa es que desde que se levantó capital en la sociedad anónima, recordemos que la sociedad anónima estaba integrada 100% por la corporación. La corporación armó un plan estratégico para buscar un socio inversionista que pudiera desarrollar el proyecto deportivo, el proyecto completo en el fondo. Y esa invitación llegó un inversionista controlador hace más de casi 2 años, la familia Gómez Pacheco, liderada por Víctor Rubio, quien ha decidido llevar a cabo ese proyecto por el cual fue invitado. Y parte de esas etapas contemplaba, en algunos de estas etapas contemplaba una inversión en los campos deportivos. Para poder hacer esa inversión, la sociedad anónima deportiva necesita tener garantías de largo plazo, garantías, me refiero a un contrato que le permita garantizar que lo que va a estar ahí invertido va a poder utilizarlo por un periodo de tiempo. Claro, hay un miedo. Y eso es lo que nos ha podido concretar en este año y medio de negociaciones y ya estamos en una etapa donde yo he dicho en otras partes se empieza a correr riesgo el proyecto deportivo, porque si uno no hace inversiones en esta etapa, en un año más, cuando tengamos que pasar al siguiente nivel o queramos competir en copas internacionales, las condiciones del complejo no soportan un plantel de primer nivel en el fondo. Claro, sí es una situación de inversiones, pero también hay un miedo sin duda del club deportivo, de los hinchas, quienes recogieron Deportes Concepción del suelo. Después de prácticamente ellos consideran una estafa que vivieron en torno a la antigua administración, la sociedad anónima que se arrancó con todas las lucas y que obviamente generó una hecatombe en Deportes Concepción e incluso la desafiliación, y ellos lograron a mucho pulso los hinchas levantar el club. Pero no solamente el club deportivo, no solamente el equipo, sino que también todas las otras ramas que se han creado. Tienen básquetbol, fútbol femenino, tienen deportes al aire libre, en fin, tienen un montón de ramas. ¿Perdón? Handball. Handball también. Entonces tienen mucha actividad deportiva y cultural y han hecho parte el club. Y claro, necesitaban también un apoyo para poder seguir avanzando. También las leyes de la NFP impiden que ellos se pudieran hacer cargo en el caso de que el club fuese creciendo. ¿Qué tranquilidades les pueden dar a través de esta sociedad anónima a los hinchas de que eso no se va a repetir, de que no les van a quitar este paño? Porque ellos también dicen... Es que también no nos aseguran que esto no nos vayan a quitar a futuro o que no lo podamos recuperar. Y perdón, para dejar súper claro, hoy día lo que estamos comentando junto a ti es la problemática que existe en torno a los campos deportivos que están en el sector de Nonguén, ¿cierto? Que pertenecen a la corporación, a la sociedad, ¿cierto?, de hinchas de Deportes Concepción. Ellos son los dueños de este terreno, que tiene 22 hectáreas. Cerca de 22 22 hectáreas donde se desarrollan todas las actividades que hemos comentado, ¿verdad? Eso le pertenece a los hinchas, para dejarlo súper como en simple. Tenemos entonces este paño, dueños los hinchas, pero el Club Deportivo, la Sociedad Anónima de Deportes Concepción, requiere hacer inversiones en ese mismo paño, en un pedacito del paño, que tú ya nos vas a decir cuánto es, ¿cierto?, de las 22 hectáreas, para poder seguir desarrollando el proyecto que tienen con el club, con Deportes Concepción, el equipo, los jugadores que van a jugar.
¿Ya? Ahí como para que quede súper clarito. Sí. Ahora sí, procedamos. Efectivamente, como decían, hay un miedo que es totalmente entendible porque Deportes Concepción ha sido afectado en más de una ocasión por situaciones irregulares y nosotros no nos podemos hacer cargo de eso porque no tiene que ver con lo que hoy día estamos desarrollando, pero sí tenemos que entenderlo. Y bajo ese mismo prisma, por eso hemos sido más flexibles en las herramientas legales que permitan garantizar la inversión, pero que quede garantía también para la corporación que el paño es de ellos. En algún minuto se habló de una concesión de largo plazo que tiene una connotación mucho más de garantías para la sociedad anónima deportiva. Después se habló de una compra para proteger el paño de los posibles embargos con la opción de retrocomprar de parte de la corporación y ambas alternativas se descartaron en algún minuto y hoy día estamos hablando de un arriendo de uso exclusivo de un paño de 4 hectáreas, que son el plano que uno conoce en Onguén. 4 de las 22. Claro, para poder realizar ahí las inversiones necesarias para desarrollar el fútbol. Porque la Sociedad Anónima Deportiva, que es en parte de la corporación es dueña en una porción, de hecho tiene 2 representantes por derecho, por acuerdo, por pacto, independiente de las participaciones que existan, ellos tienen representantes en el directorio de la Sociedad Anónima, voz y voto. Nosotros buscamos ese paño, poder tener un documento, una garantía legal que nos permita hacer una inversión de largo plazo. Y por eso hablamos de arriendo de uso exclusivo. ¿Por qué uso exclusivo? Porque ya con los horarios que tenemos nosotros para el fútbol formativo, fútbol femenino, primer equipo, todo ese espacio en horarios se hace imposible que pueda disponibilizarse para otras actividades ese espacio. Hoy día, ¿cuál es la figura bajo la que está operando la sociedad anónima dentro de estas 4 hectáreas? Hoy día las arriendan. Sí. ¿Cuál es la modalidad de arriendo? Hoy día... ¿Qué es lo que ustedes tienen permitido hacer en estas 4 hectáreas? Porque también cuando uno es arrendatario, y lo voy a llevar al ejemplo súper simple de arrendar una casa o un departamento, también tiene que cumplir con ciertas normativas que imponen los dueños en este caso. Así es. Puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. Me puedes modificar el piso, pero no me puedes cambiar las ventanas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la figura que hoy día rige para ustedes? Hoy día hay un contrato, como les mencionaba antes de salir al aire, existe un contrato a plazo fijo que se renueva todos los años de un año por las 4 hectáreas, pero ni siquiera es uso exclusivo. Hasta el año pasado había una universidad que ocupaba en algunos horarios, hay una escuela de fútbol formativo, ¿Que juega en campeonato? Que no depende de nosotros, que administra la propia corporación. Hay algunos torneos que se juegan en algunos horarios. Entonces, como nosotros ya tenemos una saturación de categorías, ya vimos que eso era inviable volver a repetir para este año y por eso hablamos de un arriendo de largo plazo y por eso buscamos una alternativa donde nosotros, en un arriendo como actualmente lo tenemos, donde arrendamos un periodo de tiempo dentro de los campos deportivos, pasáramos a un arriendo de uso exclusivo, donde nosotros asumiéramos todos los gastos del complejo. Hoy día los gastos básicos los paga la corporación, porque como tiene distintos usuarios, tiene que prestarle el servicio a todos. ¿Y ese por ejemplo, la arriendo de luz uso exclusivo? se ocupa con petróleo en el fondo y eso lo compra... ¿Y ese arriendo de uso exclusivo, por cuánto tiempo es lo que buscan que sea? Bueno, ahí la fórmula fue la siguiente. No sé si ustedes saben, pero a principios de año, cuando salió la posibilidad del ascenso, nosotros tuvimos muchas reuniones con la NFP, producto que había una deuda vencida de la corporación por un acuerdo que había antes de que iniciara la Sociedad Anónima Deportiva a operar. A propósito de la desafiliación, cuando volvió, hubo un reconocimiento de deuda. Esa deuda a este año ascendía del orden de 1.900 millones, 1.800 y fracción. Y estaban vencidos cerca de 400 millones. Entonces la NFP nos notificó que si eso no quedaba regularizado, nosotros íbamos a tener riesgo de perder la licencia de clubes y por ende no íbamos a poder jugar en la categoría que nos correspondía. A raíz de eso, nosotros, no es que ahí iniciamos las conversaciones, incorporamos ese elemento en la negociación y en la conversación para decir, oye, entendemos que ustedes no tienen los recursos, nosotros podemos hacernos cargo, llegar a acuerdo con la NFP y ustedes nos devuelven ese dinero a cuesta de arriendo. Entonces, una porción del arriendo que nosotros hablábamos era en la modalidad de devolver esa deuda que
yo entiendo que para muchos hinchas es injusta, pero en el fondo está reconocida, o sea, había un documento. Es descontarle una parte al club deportivo. Exactamente, de tal manera que nosotros tuviéramos por esa deuda, que son 1.800, que nosotros bajamos a 1.350 cuando llegamos al acuerdo con la NFP, se reconociera un periodo de tiempo. Y como no era suficiente eso para poder realizar las inversiones, y hay inversiones que necesitan el complejo, mejoramiento de las 2 canchas, camarines, más camarines, un espacio para los administrativos, acceso, perímetro, hay un montón de necesidades, el mismo gimnasio que hoy día es una carpa que cobija el gimnasio, todo eso requiere una inversión y nosotros dijimos ya, si tenemos esta fórmula de la deuda en un periodo de tiempo, multipliquémoslo por 2 y lo otro va a ser en inversión. Por lo tanto, teníamos un periodo inicial y un periodo doble por la inversión que proyectábamos realizar. Y como no queríamos dejar acotada la inversión a ese monto, porque puede que se requieran más recursos, dijimos, si se pasa en ese nivel de inversión, nosotros proporcionalmente obtenemos más periodo de tiempo hasta con un límite. Y pusimos un límite no porque quisiéramos estar 40 años como límite, sino que por el monto de inversiones podíamos llegar entre 30 y 40 años y no queríamos limitar la inversión. Ahora, es interesante poder entender por qué se está dando esta discrepancia, porque claro, uno entiende que los hinchas quieren que el primer equipo, digamos, tenga éxito, pueda seguir avanzando, así lo demuestran sábado, domingo, que llenan los estadios. Y ahí me parece interesante poder analizar cuál es la visión de ustedes con respecto a por qué está esta piedra de tope. Está puesta sobre la mesa el tema de las confianzas, sin duda, que es el miedo que tienen los hinchas, bueno, o los dirigentes, de perder propiedad, perder espacio. Pero ¿cómo están trabajando ustedes en eso, en las confianzas finalmente? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, no? Sí, de hecho, es súper buen punto eso. Nosotros entendemos que hay una desconfianza generalizada respecto a la sociedad anónima en Chile, no solamente en Concepción. Y si lo llevamos a Deportes Concepción, hay aún más desconfianza por el pasado que tuvieron algunas concesiones de sociedades anónimas deportivas que ocasionaron los problemas que hoy día estamos resolviendo en el fondo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para eso? Nosotros tenemos canales abiertos con la corporación, entendemos que este es un proyecto que desarrolló la corporación, no es un proyecto de un inversionista que viene a hacerlo. Por lo tanto, pero los propios socios hicieron este proyecto, un inversionista dijo, yo quiero ejecutar ese plan y lo único, no digo lo único porque hay hartas cosas que han ido incorporando, pero lo que adicional a ese plan que está plasmado en un plan estratégico a 4 o 5 años, se agregó fue el modelo deportivo, porque obviamente como hinchas, nosotros igual soy hincha del club, no necesariamente tenemos todos los conocimientos técnicos para desarrollar un modelo deportivo de largo plazo. Estaba plasmado la idea, pero ellos llegaron con ese plan para poder desarrollar el modelo deportivo, por eso tenemos divisiones inferiores completas. Parte del fútbol formativo. Y es parte del proyecto. Y ese plan al final estamos llevando a cabo. Lo que cambia ahí, creo yo, a diferencia de los proyectos anteriores, es que hay un plan base de la corporación que está representada por los hinchas, que lo hace parte un inversionista y eso se plasma en una sociedad anónima deportiva creada por la propia corporación a la cual invitan a este inversionista. Entonces, desde las confianzas hay señales concretas donde se ha hecho en conjunto. Eso por un lado. De ahí en adelante, obviamente hay que seguir trabajando las confianzas con mayor información y ahí la corporación juega un rol muy importante y por eso la invitación en otros espacios que me han dado es que los hinchas vayan a la asamblea, se vayan a interiorizar de lo que está pasando porque ahí es donde los hinchas pueden enterarse de lo que pasa en toda la corporación pero también lo que pasa en la sociedad anónima deportiva. Ahora, ¿cuál es el riesgo acá? Porque me imagino hay riesgo para ambas partes. Cada vez que uno firma un contrato, cada vez que hay platas involucradas, hay inversiones involucradas, hay no sé, el tener que ceder ciertos privilegios o permisos o derechos incluso sobre algo que es mío, ¿no? A través de un contrato, hay riesgo. Siempre hay riesgo. El riesgo de la sociedad anónima hoy día, de inversiones que el contrato termina en un año. Si no me renuevan el contrato, terminado ese año, pierdo toda esa inversión que hice. Es como cuando uno es arrendatario y no quiere cambiarle el piso al departamento, porque si me lo piden el otro año, voy a haber gastado toda esta plata, ¿cierto?, en cambiar el piso y me voy a tener que ir. Y eso va a quedar para el dueño.
Eso es como en simple. Pero por otra parte, la corporación también tiene sus temores y por algo está tomando también sus resguardos. ¿Cuál es el riesgo para ellos de firmar con ustedes un contrato a 40 años de uso exclusivo del plano, que entendemos es el mejor espacio dentro de este terreno de 22 hectáreas? Por algo es el que ustedes utilizan hoy día para todas las actividades, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para ellos al firmar eventualmente un contrato como este? Mira, eso tiene varios puntos, porque originalmente el riesgo que tú mencionas era que firmaran un contrato a largo plazo donde no hubiesen cláusulas que le permitieran a la corporación recuperar el paño por cualquier contingencia o cualquier inconveniente. Nosotros, cuando estamos hablando del arriendo de uso exclusivo, todas esas contingencias probables las estábamos resolviendo con cláusulas especiales en el contrato para que no se repitieran efectos del pasado. Cuando había una concesión a 30 años, pasó lo que pasó, hubo problemas para recuperar los derechos para poder operar como club. Entonces, eso lo tenemos contemplado para aminorar esos riesgos. Ahora, hay otro tema de las confianzas. Hablamos del paño de 4 hectáreas. ¿Por qué nosotros queremos tomar ese paño de 4 hectáreas? Es porque ese espacio es el que está destinado para el fútbol. No es ya que está la base. Está la base. Pero sobre esos 4 hectáreas hay un paño o un segundo paño en un segundo plano, por decirlo de alguna manera, un poco más pequeño, donde perfectamente la corporación podría desarrollar otros proyectos. Que es como un estacionamiento. No, es más arriba de eso, más arriba. Pero entiendo que es un paño más pequeño, pero que igual permite, en algún minuto se evaluó la posibilidad de tener una cancha de fútbol ahí, o tener un espacio distinto. Entonces, cuando hablamos de hacernos cargo de eso, nosotros también a la corporación lo liberamos de obligaciones que hoy día soporta. ¿Cómo pagar cuáles? la luz, pagar el agua, la mantención. Ahora, eso se podría traducir, y aquí me quiero poner un poquito en la otra vereda, en que si yo, claro, me liberan de todas estas obligaciones, de alguna manera también pierdo derecho a voz, No. a voto. Si yo ya no voy a estar pagando por estas 4 hectáreas, quizás el temor es que finalmente no puedan hacer o decir nada respecto de lo que ahí ocurre. Lo que pasa es que en el contrato quedaría plasmado lo que se va a poder hacer o no. Y por eso, cuando hablamos del proyecto deportivo, es netamente fútbol. En algún minuto se habló de hacer más cosas, no nosotros, sino que cuando se habló de desarrollar el proyecto completo, estoy hablando en la corporación en algún minuto, se hablaba de hacer otras cosas para otras ramas. Y nosotros dijimos, no podemos hacernos cargo de eso porque el mandato de la Sociedad Anónima Deportiva es solo fútbol. Entonces, ese espacio va a tener inversiones destinadas al fútbol. Solo al fútbol. Solo al fútbol. Obviamente, un espacio como, por ejemplo, una sala de prensa, una zona administrativa, puede uno decir, oye, no es solo fútbol, claro, pero es para parte del desarrollo del proyecto deportivo. Son cosas afines. Ahora, dentro de estos años, por ejemplo. Y lo que iba a decir de los años. Los años se pusieron en plazos equivalentes a la deuda primero, a la inversión después, y después se dejó un espacio de tiempo, porque se habló de 12 años por la deuda, 12 años por el nivel de inversiones, y se dejó de eso adicional en el evento que nosotros requiramos hacer más inversiones. Pero si no se realizan, el plazo es de 24 años, el original. Ya, pero aquí el punto es interesante. No de 40. Aquí también está un tema de recursos, porque hoy día ustedes les están entregando recursos mensualmente o anualmente a el club social. Sí, pero ojo, en ese arriendo está contemplado que ese pago es para poder mantener o seguir invirtiendo como accionista la sociedad, el club social, en acciones de la Sociedad Anónima Deportiva. Entonces, pero se traduce en un poder ingreso. Transformarlo en acciones. Se transforma en un ingreso. Sí. En este caso, en estos 30, 35 años, producto de que están pagando una deuda, van a pagar obviamente una inversión que va a quedar para el paño, pero ahí dejarían de percibir ingresos. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Hoy día en la modalidad actual reciben esos ingresos que son teóricos porque van a las acciones, y finalmente de sus propios recursos tienen que financiar luz, agua, y no son montos menores porque han ido aumentando debido a la utilización del espacio. Si tú dejas de pagar esa plata, todos los meses vas a tener esos recursos para destinarlos a otras cosas. Entonces, en el papel pareciera que dejas de recibir ingresos, pero a la larga te empiezan a quedar recursos para poder destinarlos a otras cosas. Okay. Entonces, ese es un beneficio que no es por el monto del arriendo. De hecho, el monto de arriendo se casi duplica en la propuesta de largo plazo,
Pero además de eso, tú quedas libre de poder disponibilizar todo lo que te estás gastando en luz, agua, petróleo, en otras cosas. Y son del orden de 3, 5 millones de pesos dependiendo del periodo. Y Luciano, si dentro de este plazo, supongamos que va a ser el mínimo, que son 24 años. Tú me decías, ¿se puede extender? Claro. Sí, si es que se requiere más inversión. Pero dejémoslo en los 24. Si dentro de estos 24 años, al inversionista, que es un privado, dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Hasta aquí llego con esta inversión, ya no quiero estar más involucrado en esto, quiero soltar la sociedad anónima, me quiero ir. O quiero cambiar el uso que le estoy dando ahora porque ya me aburrí del proyecto deportivo, no quiero nada más con el León de Collado. No se puede cambiar el uso. No se puede cambiar el uso. O sea, si él Pero dijera, ahora porque voy a trabajar con, voy a crear mi propio club. La Sociedad Anónima Deportiva se dedica al desarrollo del fútbol profesional en todas sus ramas. ¿Y si quisiera cambiar de equipo, por ejemplo? Tampoco puede, porque en el fondo tiene un contrato, o sea, se metió en una sociedad anónima deportiva que tiene un mandato, estatutos que no puede modificar abiertamente, porque además tiene un pacto con la corporación donde hay ciertas reglas que no se pueden cambiar. Pero lo que está detrás de la pregunta también de Camila es que cómo se aseguran de que no vaya a pasar lo mismo, que la sociedad anónima se aburra porque no está teniendo recursos, porque le está yendo mal y deje ya me voy nomás, ya demándenme, pero me hago de todo lo que Lo que pasa está. es que en estricto rigor la sociedad anónima deportiva va a seguir operando. ¿Qué podría pasar? El inversionista diga voy a dejar de invertir. Claro. Pero, de hecho, uno de los roles que yo tengo es precisamente buscar un modelo de ingresos que permita no depender en el largo plazo de inversiones de un inversionista. Entonces, por eso hemos desarrollado espacios, hemos buscado marcas, para que en el fondo, en el mediano plazo, se autofinancie la sostenibilidad del club. Entonces, este año, por ejemplo, el año anterior tuvimos un déficit, que va a ser conocido por todo. El año anterior ya fue conocido del orden de 800 millones de pesos. Este año que viene, del orden de 1.000 millones de pesos. El siguiente va a tener un déficit por la deuda con la NFP mayor, pero ya teníamos un déficit menor en la operación. Al año siguiente, si damos un paso más, podríamos ir disminuyendo ese déficit. Entonces, lo que aspiramos, más allá del rol del inversionista, que es súper valioso en esta etapa del proyecto, es que en el mediano plazo el club sea autosustentable. ¿Cuánto plazo tienen como límite para poder llegar a un acuerdo con la corporación? ¿En qué está esa negociación al día de hoy? ¿Avanza? ¿Está estancada? ¿Están hablando con una pared? ¿Cómo se está desarrollando eso hoy día? Mira, lo mencioné en otros espacios también. Los canales están abiertos. Yo fui como hincha y socio de la corporación. Fui a la asamblea. Obviamente no hablé como representante de la Sociedad Anónima Deportiva porque no era el espacio competente para hacerlo. Y ahí, por lo que se adoptó, medidas fueron nombrar a alguien que pudiera hacer una tasación comercial de cuánto debiera ser el monto del arriendo, porque no había una definición clara o un acuerdo entre todos de cuánto había que fijar en el monto del arriendo. Segundo, se designó un abogado que representara en la negociación, que es Jorge Montesino, y esperamos que nos contacten dentro de estos días para poder conversar las bases de este acuerdo para que se puedan presentar en la próxima asamblea, que es el 30 de marzo. Entonces, no queda nada. Nosotros ya habíamos hecho una propuesta, ellos saben cuáles son nuestras posturas, por lo tanto, hay claridad de lo que se quiere. Ahora, lo que nosotros no tenemos claridad es cuál es el ajuste que quieren proponer, por un lado, ni tampoco si hay consenso en el monto del arriendo, porque en el fondo pasar de 5 millones de pesos a 9 millones de pesos y además asumir todos los gastos es un salto significativo en la propuesta y no estamos seguros si están de acuerdo. Claro. Eso por un lado. Y además de eso, en el último directorio de la Sociedad Anónima Deportiva, donde participó el presidente de la corporación, porque es parte de sus derechos dentro de la sociedad anónima, él nos manifestó que había este plazo del 30 de marzo por un lado y nos propusimos como plazo máximo el 30 de abril. Ellos nos propusieron ese plazo. Entonces, esperamos que se cierre en ese momento. Lo que sí nosotros dijimos, a partir de lo que pasó a principios de marzo, que nosotros nos abrimos a otras opciones, porque lo que no nos puede pasar, y ahí es protegiendo el proyecto deportivo, es que pasen 2 meses más, 3 meses más, no lleguemos a acuerdo con la corporación y no tengamos opciones.
Porque el Claro, proyecto... tampoco se pueden ir de ahí o arrendar otro lugar, así que es un tema que está vivo, que está activo y vamos a estar siguiendo, por supuesto. Gracias por estar acá con nosotros, sin duda que ahí en lo futbolístico que los vaya muy bien y también en lo político administrativo también. Gracias por estar acá. Y gracias por el espacio, yo espero que esto ayude para que más gente sepa de que en ningún caso queremos defraudar al club. El proyecto deportivo es lo que nos mandata, estamos abogando de cumplir el proyecto que los propios hinchas desarrollaron y esperamos contar con el apoyo de la corporación. Así que muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 35 minutos, avanzamos junto a ti ahora para contarte que la campaña de